Bueno, ya comenzamos. Gracias, como siempre, por conectarse. Nos toca el tema 6 del capítulo 11. Recordamos que el capítulo es Dios o el ego y el tema es el despertar a la redención. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron. Sí, María Eugenia. En la oración 2, la percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a la creencia. ¿A qué experiencia se refiere? ¿A lo que creo ser en el mundo? A lo que Sí. creo ver que proyecto afuera. Donde creo que tengo relación, donde creo que tengo experiencias con las cosas, con las situaciones, con las personas. Claro, por eso me parecía raro, pero está muy bien. Por eso lo aclara acá, la percepción no, claro, la percepción no se estabiliza hasta que la creencia se cimienta, hasta que me lo termine. Claro, cuando estoy seguro de que lo que veo es lo que está ahí. No sé por qué me viene a la cabeza esto de cuando aprendo lo que veo. No, ¿cómo? Sí. Pero se puede usar en los dos sentidos. Yo proyecto y después creo que eso es real y creo que lo de afuera me está enseñando a mí. Me está enseñando, claro, ahí está. Gracias. Por eso dice, lo que ves es lo que crees. Y la frase bíblica, dichosos los que sin ver creyeron, es porque creyeron en algo que no veían. O sea, de orden espiritual, ¿no? Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. Ana María, recién empezamos el tema 6, página 229. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Karen, esta es la respuesta que estaba buscando para tu pregunta de ayer y no la podía encontrar, por eso te puse la otra que era muy parecida. Esta es lo que yo buscaba, la definición de lo que es la resurrección. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras, entre comillas, y asciende hasta el Padre y su reino. Aprovechando que están las palabras obras, ahí podemos aplicar la palabra experiencia, ¿no? Con las obras tenemos las experiencias. ¿Qué prefieres, unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre?
Estas preguntas son todas las mismas y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puede ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. ¿Se entendió por qué las tres preguntas son la misma? Muy bien, Luli. Ahí hay jabón en la... Perdón, Jenny, yo te cerré pensando que lo habrías... Volvelo a abrir, por favor, si querías comentar algo. Bueno. Este curso es muy claro. Si no lo ves así es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y por lo tanto no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones. Pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que introduces en esta. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles indignas del Hijo de Dios. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Hola Lilio, estamos en el tema 6, en el párrafo, vamos a empezar el párrafo 4. ¿Quién se anima a decir cuál es la nueva experiencia que me está enseñando? Karen. Juan, ¿sería el instante santo o el perdón? ¿Sí? Sí, Gracias. sí, gracias. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios. Y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos.
¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Interesante, ¿no? El juicio sobre qué hago sobre un hermano lo hago sobre mí mismo y sobre Dios. Todo al mismo tiempo. Cree en la resurrección porque ésta ya se ha logrado y se ha logrado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Vuelvo para atrás, para los que no estaban, la resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego. Pero no hagas excepciones o de lo contrario no percibirás lo que se ha logrado para ti. Pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, como es ahora y como será siempre. Pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que él venera ejerce sobre él. Pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si es el Dios que él inventó, como si es el Dios que lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos le obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. Clara referencia al título del capítulo, ¿no? Dios o el ego. ¿Qué es lo que exige uno y qué es lo que da el otro? La resurrección atrae irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza
no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. Elia, ¿Con cuál es la gracia de Dios? el amor de Dios. Se me ofrece a través del amor de Dios. Y yo lo acepto mediante su amor también. Sí, O sea, son palabras que son sinónimos, hay muchas. Ok. Lo que pasa es que, como siempre, resignifica todas las palabras bíblicas, y en este caso es la luz de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la benevolencia de Dios, la bondad del Padre, son todos sinónimos. Ya sabemos que el Padre es amor. La voluntad de Dios también. Sí, Sí. Muy bien, gracias. gracias. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no despertarás en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. Elvia, Bueno, aquí en el párrafo 3 dice, este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él. Y por lo tanto no crees lo que dice. O sea que hago juicios, ¿verdad? Del curso. por supuesto, el mismo curso dice que el curso da miedo. O sea que Ah, es lógico que yo no crea lo que dice o que haga juicios sobre el curso hasta que no lo entienda. juicios. Es Hasta lo que no lo mismo que acepte. hacemos con los hermanos, ¿verdad? Hacemos interpretaciones de lo que aparentemente estamos viendo. Sí, sí, Estamos haciendo juicios. A eso se refiere con interpretaciones. Estamos juzgando el curso y por eso se nos hace difícil. exactamente. Lo que hay que hacer entonces es pues nomás hacerlo, ¿verdad? Nomás practicar. Lo Sí. que reiteradamente tú nos recomiendas. Es que Solamente. primero hay que entender lo que hay que practicar, por eso hay 700 y pico de páginas de un libro de texto. Primero O hay que sea, entenderlo. con la ¿Dijiste? lección 23 del perdón alcanzaría, pero hay 1500 páginas en el libro, 700 tantas páginas en el texto. Me refiero que hay que entenderlo igual. Ujú. Por eso me pide que insisto mucho en la práctica, pero hay que, bueno, no me sale lo que quiero decir. Creo Si que te estoy estudiando entiendo. el curso, estudio curso, si no, no hay ningún problema. No Ok. sé cómo, no sé cómo ir más allá de lo que te quiero decir. Sí, es que cuando Porque dices hay que parecería que lo entender. tenemos que hacer obligatoriamente o algo por el estilo. Ok. ¿Por qué dice que es obligatorio en la introducción? ¿Por qué es necesario nada más? No porque sea algo obligatorio, es necesario despertar de un sueño. Porque yo lo necesito. Ujú. Despertar. Ok, Ahora, sí. si uno entiende eso y ya está claro que lo único que quiere es despertar y lo único que el curso me enseña es a despertar sin el más mínimo sacrificio, la cosa se hace más simple. Igual voy a Sí. seguir haciendo interpretaciones, porque hay cosas que no me van a gustar, pero ya es mucho más fácil cuando uno entiende que no me pide ningún sacrificio. Por eso yo te dije recién, ¿hago el curso o no lo hago? Y no hay ningún problema. Ok. Esa es la libertad que el Espíritu Santo nos otorga. No, la libertad que tengo en este mundo de aceptar despertar o dormir, no tiene nada que ver con la libertad del cielo, con el libre albedrío del cielo. ¿La libertad de hacerlo o no hacerlo?
La única libertad que me queda como prisionero de este mundo es elegir entre el ego y el Espíritu Santo, lo que acabamos de leer recién, a cuál quiero seguir, a la Y la, esclavitud li- del ego o la libertad de Dios. y la libertad en el cielo, ¿cuál es? Cuando despierte y esté con el Ah, Padre, como estoy ahora, el Hijo de Dios es ya. libre. Ok. Sí, no, Ahora soy libre. es No que soy consciente, por eso tengo que decir cuando despierte, no soy consciente que soy libre, pero soy libre. Soy tal como Dios me creó. Muy bien, ya. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, práctica, como siempre, práctica. No hallarás paz. ¿Por qué interpreto contra el curso? Porque no me gustan este tipo de frases. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su freno. ¿Quién se anima a traducirla? ¿Te dejes de juzgar? Sí, hasta que lo vea inocente, hasta que le extienda el perdón. Sí, sí. Los juicios, los clavos y las espinas son los juicios, ¿sí? Las proyecciones de culpa. Sí, gracias. Pasa que como asusta un poco, el amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. El Dios de la crucifixión con minúscula. No enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Puedes poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios, pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo, habiéndose dado a sí mismo a él. ¿Cómo iba a poder juzgarlo? Dios no le clava espinas ni clavos. Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Una consulta. ¿A qué se refiere ese último párrafo? O sea, que no eres consciente.
Que eres consciente de tu sueño hasta que despierten otros. Ah, porque no te olvides que yo hago el curso de la mano de mi hermano. Despertamos todos juntos. Todos los hermanos están en mi mente. Hoy lo dijo ya 2 veces. A veces los pone así de golpe a todos los hermanos, como que parecería que si ellos no despiertan, yo no despierto. La mente es una sola y es la misma para todos. Párrafo 4. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. No hay hermanos separados. Me está diciendo que no puedo despertar por mi cuenta como un personaje. La mente despierta como el Hijo de Dios que incluye a todos los hermanos. La filiación. Por eso dice conciencia de Cristo. El Cristo es la mente única del Hijo de Dios. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo. Cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Quiere decir, cuando todos despierten al mismo tiempo, que es una sola mente, no son muchos. No están separados, no estamos separados. Es una de las ideas que más nos cuesta compartir por el especialismo. Acá en el sueño creemos ser especiales y estar separados. Ese es el motivo del cual creemos estar acá. Quiero estar separado. Dime. La confusión que tuve fue cuando usó la palabra otros en lugar de Claro. todos. No, está bien. Constantemente pone frases que nos dejan completamente descolocados. Porque ahí es donde uno tiene que aprender lo que va aprendiendo y aplicarlo en la frase, o sea, descubrir qué es lo que la frase me quiere decir. Eso es parte de la pedagogía del curso. Lleva bastante tiempo lograr entender porque cambia de idioma constantemente. Ahora, si nos damos cuenta, la idea es la misma. Y hoy leímos ya 2 veces, una la acabo de leer, la otra no sé dónde estaba, un poquito más adelante, que me dijo que todos los hermanos son uno solo. Entonces ahora, cuando yo veo que habla de otros, ya sé que todos esos otros están en mi mente. Es más, te diría algo. Un segundo, Jenny, por favor. Si hubiera dicho ahí, cobrarás conciencia de Cristo cuando tu hermano despierte para compartir contigo tu redención. Si hubiera puesto a uno solo, era lo mismo. Puso a otros en lugar de poner a todos. Hubiera sido lo mismo que ponga a un solo hermano, porque siempre es con todos. Un hermano es todos los hermanos y una mente es todas las mentes. Lo leímos del otro día. Cuando uno se acostumbra al lenguaje, se da cuenta que siempre está diciendo lo mismo, pero con distintas palabras. Pero insisto que eso mismo es parte de la pedagogía del curso. Por eso hay que acostumbrarse a entenderla y aplicarla en la frase. O sea, la frase es como que hay que descifrarla con el idioma que uno ya va conociendo. Y eso hace que se fije en la mente. No quiere decir que me esté poniendo a prueba al Espíritu Santo y obligándome a un trabajo. ¿Por qué no lo escribe más fácil? Así lo entiendo, ¿no? Es al revés. Está haciendo que trabajes sobre la frase para que se te grabe, para que la entiendas y quede grabada en la conciencia, ¿no? Muy buena igual la pregunta, John, porque ese tipo de diferencias es lo que nos va haciendo que entendamos que esas diferencias son las que tengo que descubrir para darme cuenta que siempre está repitiendo el mismo concepto con pequeñas diferencias. O grandes, porque a veces las diferencias son más grandes y hay que ponerse a trabajar un poco más para descubrir qué es lo que quiere decir. Igual te queda claro. Bien. Jenny. Hola, ¿cómo andan? Mira, Juan, te quería preguntar, la oración 7 dice, tú que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Eso es en el sueño. ¿Por qué dice tú que estás comenzando a despertar? Estoy comenzando a despertar del sueño, Jenny. Todavía no me olvidé del sueño. ¿Eh?
Perdón, Estoy, no te escuché. estoy despertando del sueño, todavía no desperté del sueño, eso es en el sueño, no cabe duda. Sí, Te pero olvidarás de los sueños cuando cobres conciencia de Cristo y cuando despiertes con tus hermanos. ¿Por ¿por qué qué me dice? preguntas si es del sueño? No entiendo. No, no, no. En la oración, yo entiendo que está hablando del sueño, ¿no? Porque yo estoy en el sueño. Bueno, estoy estudiando el curso, dice, tú que estás comenzando a despertar. ¿Por qué me dice tú que estás comenzando a despertar? Es decir, Por- pues Porque estoy con el haciendo el curso, curso. por supuesto. Ah, está. Era eso lo que quería saber. Lo que pasa es que todavía no me olvido del sueño y estoy mezclando el Sí, sueño con el curso y con todo. claro. Por eso me dice que la forma de despertar realmente cuando tome conciencia de que todos mis hermanos despiertan conmigo. Claro. Sí, sí, La sí. última frase del párrafo. Sí, se lo entendí, sí. Está. Gracias, Juan. Gracias. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. ¿Ves, John? Ahí me estaba poniendo al hermano, mi Redentor. Primero se puso Jesús, pero después ya me lo puso al hermano. Pero lo Porque curioso es que puedes, o sea, puedes estar despierto y no darte cuenta. es que este aparente sueño sigue siendo una ilusión, ¿no? El mismo curso dice que el sueño nunca ocurrió, pero para eso primero hay que sacarle los clavos y las espinas que ilusoriamente creo haberle puesto a alguien. Tercer paso del perdón, todo esto ya fue corregido, no pasó nunca. Si esto estuviera pasando, a Dios le faltaría una parte, y eso no puede pasar. El Hijo de Dios está a salvo, lleva únicamente esta conciencia a la filiación, y tu papel en la redención será tan importante como el mío. Pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo está limitado, limitas el mío. No hay grados de dificultad en los milagros porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Su igualdad es que son uno, no que son muchos y todos iguales. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual, en cada uno de los hermanos por igual, todo el poder. Y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible y a Cristo le es dado ser como el Padre.
Jader, perdón, no había visto tu pregunta en el chat. Acabamos de terminar el tema 6 del capítulo 11. Jenny. Sí, ¿por qué dice que nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño? ¿A quién se está refiriendo? Lo que no existe no tiene ni tamaño ni medida. No me doy cuenta ahí. No hay grado de dificultad en los milagros. Todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad y su unicidad. Lo que aparentemente contradice la voluntad de Dios no existe. Lo que no existe no tiene ni tamaño ni medida. No hay nada que pueda contradecir la voluntad de Dios, Jenny. Ujú. Está. No puede ser ni grande ni pequeño. Está, que no hay nada. No es nada. No es nada. No hay nada. Está. Muchas gracias, Juan. Gracias. A ver, acá tengo que hacer una aclaración para mí mismo, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? No puede ser para ningún otro. Hay una sutileza entre Cristo y el Hijo de Dios en cuanto a conceptos. No hay ninguna diferencia, pero hay una sutileza por qué pone Cristo, por qué pone Hijo de Dios. En alguna parte lo leí, pero no me acuerdo. El Cristo es el Hijo, a ver, John, tú habías preguntado cómo se puede estar despierto y no darse cuenta. Cuando habla del Cristo es como que habla del Hijo de Dios en el estado del cielo de donde nunca salió. Cuando habla del Hijo de Dios es aparentemente el estado en el cual el Hijo está soñando con todo lo demás. Como el Hijo sigue siendo el mismo, hay una sutileza en que lo llame Hijo de Dios en un estado y Cristo en el otro. El Cristo es la mente única del Hijo de Dios. Es lo mismo, pero por algún motivo ahí está esa sutileza en la cual cuando nombra el Cristo es como que está nombrando algo al cual nunca le pasó nada. Ya sabemos que al Hijo de Dios nunca le pasó nada, pero ¿qué pasa? Yo digo, esta charla no está pasando, y ahí todos abrimos los ojos como diciendo, estamos todos locos. O sea, a eso va la mente, a darse cuenta de que esto tampoco está pasando, de que en el sueño aparentemente puede pasar algo que no pasa. El curso es para sacarme de la ilusión, para despertar de una ilusión que no está ocurriendo, porque lo que ocurre en el sueño no ocurre. Como no queremos dejar el especialismo, como no queremos dejar de proyectar la culpa, como tenemos mucho miedo de volver a la casa del Padre, seguimos dando vueltas con cada frase, con cada cosa. Porque el curso es no dual, me lleva a la no dualidad absoluta, a la realidad del Padre y del Hijo y nada más, y no hay otra cosa. Varias veces ya, hasta acá, dijo, Dios y su Hijo son uno y no hay nada más. Recuerdo alguna de las frases que dice algo así y hay otras muy parecidas. Y bueno, o aceptamos eso o seguimos dando vuelta en la... Por eso yo le decía a Elvia, ¿puedo hacer el curso o puedo no hacerlo? Si decido no hacerlo, voy a seguir durmiendo, no pasa nada. Voy a seguir sufriendo, crucificando hermanos y sintiendo que mis hermanos me crucifican a mí. No pasa nada, es un sueño. Ahora, si uno dice, debe haber otra manera y se larga a hacer el aparente camino, tiene que entender que me está llevando a otro estado de conciencia, donde me está explicando que soy uno con todos los hermanos. Si soy uno con todos los hermanos, la mente es una sola, la voluntad de Dios es una sola y la misma que la del Hijo, pero, como decimos siempre, pero me sigo resistiendo, como dijo antes, hago interpretaciones contra el curso, como dijo en el párrafo 3,
Es normal, porque no queremos, a pesar de haber dicho debe haber otra manera, no queremos soltar el especialismo. Hola Mar, vamos a empezar el tema 7 del capítulo 11, el último tema del capítulo. María Eugenia. Y entonces en el párrafo 3 dice, te estoy conduciendo una nueva, en la oración 6, te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez te estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir como Él no entraña ningún esfuerzo. Entonces, ¿cómo interpretaría eso? Porque todavía está hablando del perdón. La experiencia a la que me está llevando es la experiencia del perdón. Y percibir con claro. Cristo la percepción verdadera. Acordate que la visión de Cristo todavía es del sueño. La visión de Cristo es cuando veo a todos los hermanos iguales, perdonados en el mundo real. Los estoy viendo a cada uno como el Cristo. Y los estoy viendo a los hermanos con los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí está. El Cristo está en mí y el Cristo está en cada uno de ellos. ¿Qué es el Cristo? La unidad de la mente. Sí, sí, Todavía sí. no veo aparente separación en el mundo real. Y esa experiencia es la experiencia de perdón que me lleva al mundo real. Claro, por eso dice en el 9, despertarás a tu propia llamada, pues la llamada al despertar, esa es mi naturaleza, se encuentra dentro de ti. Si vive en ti, tú estás despierto, claro, es el Cristo, es la mente única del Hijo de Dios, que incluye... Aparte otra cosa, el Espíritu Santo es la mente de Cristo, ¿eh? No nos olvidemos que eso hace poco que lo descubrimos acá en el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Por eso dice, la llamada está en ti. A ver, ¿dónde está eso? ¿En qué parte? Sí, está, sí, te lo digo, en el, ¿cómo se llama? Párrafo 9, en la primera oración. Despertarás a tu propia... Fíjense qué interesante. Despertarás a tu propia llamada con minúscula. Pues la llamada a despertar es en cuenta. O sea, ven que le pone con mayúscula, bueno. Pero es la misma, porque despertarás a tu propia llamada. Claro. Pero ¿por qué hace la diferencia? Porque ahí porque me viene hablando, como yo estoy separado, y viene de mi verdad. hay alguna llamada que me está llamando, es la misma, pero la ponen con mayúscula la segunda vez porque está hablando la mente de Cristo, el Espíritu Santo. Pero a la vez me dice que es mi propia llamada. Pero que recuerde que tengo que aprenderlo de mis hermanos, al extenderles el perdón siempre, porque dice, no obstante tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario no percibirás que las has llevado a cabo en ti. Era lo que me recordaba, que solo, ¿cómo es que dice? Solo dándolo, ay, ayúdame. Puedo tenerlo. Sí. Gracias. Y ahí está hablando de lo que logro a través del perdón, las obras que lleva a cabo la mente de Cristo a través mío, para darme cuenta que son para mí, para ellos, para mí, que es lo mismo. Y la última frase muy linda del párrafo 9, la redención se reconoce únicamente compartiendo. Sí. Cuando habla de filiación, acá dice en la 10, dice, el Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a todos tus hermanos. A la mente única del Hijo de Dios. Sí, sigue siendo siempre lo mismo, lo que pasa que, bueno, va cambiando pero la lo tiene forma de que... decirlo. Claro, me lo tiene que decir de una manera que la pueda llegar a entender. Es que lo dice de 100 maneras distintas. Sí, hasta que lo acepte más que lo entienda. Cuando le comentaba a John, por eso insistía que la mente a la larga, a lo largo de las repeticiones, va entendiendo el idioma y se va dando cuenta que lleva esta conciencia a la afiliación, lleva esta conciencia a tus hermanos, aunque hubiera puesto a un solo hermano en lo mismo. Pero bueno, le va cambiando la forma de decirlo, pero es siempre lo mismo, por eso la importancia del hermano o de los hermanos, ¿no? Si no entra toda la mente completa, no puede entrar. Lo mismo que decir no puede despertar, ¿no?
Despierta una solamente, la que está soñando en el dibujito. Bueno, el 7 es la condición de la realidad. El mundo que tú percibes no pudo haber sido creado por el Padre, porque el mundo no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas con el cambio de percepción? ¿Quién contesta la pregunta? Jenny, El mundo real. el mundo real. Sí, gracias. Gracias. La percepción verdadera me lleva al mundo real. Con la percepción antigua, como dice ahí, no percibía nada. Veía mis propias proyecciones y las percibía. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Los pensamientos amorosos a través del perdón, no hay otros. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos son semejantes al Padre y por lo tanto no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que ello requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero y no estarás distinguiendo claramente entre ellos. El ego tal vez vea algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti. Pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad. Pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre
creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él. No obstante, todo lo que es verdad es como él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real, ya que te capacitará para comprenderlo. ¿Ven la importancia de ese estado aparente intermedio al que llama mundo real, que es un estado, a pesar de ser ilusorio, es una preparación para entender el cielo, porque ahí la mente llega en paz. Y solamente desde la paz puede entender lo que significa el estado del cielo. ¿Eso era lo que ibas a preguntar, John? Sobre la palabra creer y percibir, si es lo mismo, lo están usando como sinónimo acá. A ver, ¿en qué frase? Por ejemplo, dice, si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Ahí está hablando de creer y abajo la No, última. porque la verdad no se percibe, bueno, excepto que sea la percepción verdadera, ¿no? A eso voy. No, yo puedo creer en una cosa o en la otra, no tiene nada que ver. Y la última frase usa, percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real. Sí, el curso me lleva de la percepción errónea, que es lo que dijo antes, donde yo percibía pero no veía nada, porque era la ilusión del sueño del ego, me va llevando a través del perdón a la percepción verdadera. Con esa percepción verdadera llego a ese estado al que le llama mundo real, que es un estado ilusorio, que es el último paso antes de entrar al cielo, y al estar en ese estado, con la mente en paz, puedo entrar al cielo otra vez. Ya sabemos que entrar al cielo es ilusorio, lo cual significa despertar del sueño. La conciencia, para despertar a su verdadera naturaleza, recobrar la conciencia de su verdadera naturaleza, la conciencia de Cristo, tiene que estar en paz. Por eso ese estado, el mundo real, donde veo a todos los hermanos como que son el Cristo, lo que explicábamos antes. Ya no hay hermanos culpables, son todos perdonados, todos iguales, y en cada uno veo a la mente de Cristo completa. No lo veo como cuerpos. Todavía aparentemente veo separación, pero ya es un estado completamente distinto. Ahora, para percibir eso tengo que dejar de percibir el otro. Por eso recién lo dijo, ¿no? Lo único que se requiere para ver el mundo real es no querer percibir los dos mundos. Es imposible querer ver este mundo y ver el mundo real. Sí, me ibas a decir algo. No, perdón que sea insistente con esto, pero es importante para mí. En la palabra Es muy percepción, importante, no te preocupes, insiste todo ya, lo necesario. Estamos la, aprendiendo el pa- curso entre todos. la palabra percepción y creer, porque anteriormente habló de creer, ¿no? Y de creencias, y que a través de las creencias es que nosotros percibimos este mundo. Sí. Y luego habla de percibir o creer en lo verdadero. Eso me confunde un poco. O sea, yo pensaba que en el momento en que tú logras ver la verdad sin esfuerzo, ya no estás usando ninguna creencia o no estás Estoy haciendo usando la un esfuerzo. percepción verdadera. ¿Por qué te hace pensar que es una creencia? Creo en la verdad, sí, es una creencia, pero Porque la estoy usando la creencia, percepción verdadera. claro, Lo porque que la tienes que creencia, entender que hay dos tipos de percepción. Por eso yo digo, a ver, el capítulo se llama Dios y el ego. En el tema anterior quedó bien claro. ¿Creo en un Dios o creo en el otro? Un Dios era con minúscula, el otro era con mayúscula. Puedo creer en el Dios de la crucifixión o en el Dios de la resurrección. ¿Creo en uno o creo en otro? Uno es percepción errónea. Veo el mundo que veo, el mundo de todos los días, que recién me acaba de decir que no está creado por el Padre. Para eso me pide en este mismo tema que empiece a ver el otro mundo, que tampoco está creado porque es una ilusión todavía, pero sí lo pone ahí el Espíritu Santo en mi mente como un paso intermedio, porque no me puede llevar de golpe al cielo. El miedo no me va a dejar despertar en el cielo, tengo que despertar con la mente en paz.
para llegar a ese estado del mundo real, dejé de tener miedo. ¿Cómo dejé de tener miedo? Dejando de ver miedo en mis hermanos. ¿Cómo pasó eso? A través del perdón. Como todos mis hermanos ya están perdonados, ya toda la filiación está perdonada, porque ya entendí que todos son uno y el mismo, y están todos en mi mente, la mente está en paz. Dejé de ver separación, dejé de ver miedo, dejé de ver pecado, dejé de ver ilusiones. Por eso me dice, para poder ver ese mundo tienes que dejar de ver el otro. Ya no me interesa fabricar más ilusiones, entonces ya no tengo percepción errónea. Ya no sigo al Dios del ego. Estoy buscando estoy buscando volver a estar con mi Padre, que es el Dios verdadero y el único que hay. Entonces el Espíritu Santo me dice, bueno, te voy a llevar primero a un estado que la mente va a estar en paz. Por eso me dice muy claramente en algún lado, soñarás con la paz para poder después despertar a la paz. ¿Entiendes? O sea, primero me enseña el sueño feliz del perdón. De ese sueño, el último paso es el mundo real para despertar a la paz. Me lleva a soñar con la paz del mundo real. Ayer subí un videito al grupo, después si lo quieres buscar se llama El Mundo Real. Era un fragmento de una charla como esta que lo grabé y lo puse en el grupo a propósito, porque ahí fue donde yo descubrí esa charla del año pasado o el otro. Yo lo descubrí acá hablando con ustedes, que es lo que pasa cuando hacemos esto, ¿no? La mente como que toma otra dimensión. ¿Para qué pone eso? Yo siempre decía, ¿para qué está eso ahí? ¿Para qué me pone esa cosa? ¿Por qué no vamos directamente y se acabó? Porque tiene que hacer un equilibrio. No te puedo llevar del miedo al cielo, imposible. Te tengo que poner un paso intermedio que equilibre, donde yo dije, bueno, me animo a dejar este mundo porque me está mostrando otro mundo completamente distinto, pero que sigue siendo un mundo. O sea, donde yo todavía creo que voy a estar en un mundo. Por eso me dice, primero verás el mundo real y después llegarás al cielo real. ¿Entiendes? Claro, Nos confundimos mucho. Sí, dime. Por eso también nos hace ver las obras a través nuestro, de Él. Claro. Me está diciendo, estás perdonando, pero eres el Cristo perdonando. Entonces ahí ya estoy en un nivel mucho más elevado que al principio del curso, donde creo que soy un ego perdonando. La cantidad de preguntas que han pasado por el grupo de Facebook, dice, soy el ego haciendo el curso, bueno, todo ese tipo de cosas. Acá ya está mucho más elevado, ya está ahí, estoy en el límite del cielo, a un paso del cielo, en el mundo real, ¿no? Ahora, aclaro algo, estamos en el capítulo 11, esto se va a volver a repetir muchas veces hasta el 31, porque si no acá se acabaría el curso y sin embargo no se acaba. Porque todavía estoy haciendo interpretaciones contra el curso. Lo aclaro porque yo digo, estamos a un paso del cielo. Bueno, demos ese paso y se acabó. No, todavía tengo mucho miedo. Es muy probable que guarde el libro en un estante y pasen otros 20 años. No me preocupa, no se preocupen porque el tiempo no existe y el Espíritu Santo no se hace el más mínimo problema. Por eso yo le dije a Elvia, o lo estudio o no lo estudio y da lo mismo. Porque sigue siendo sueño. O sea, no pasa nada, pero lo aclaro porque es muy fácil que alguien diga, bueno, acabamos de llegar ahí, ¿por qué no? Damos el pasito y entramos. Y porque si estamos hablando entre nosotros como personajes separados, significa que todavía no entendimos nada. Vamos despacito, vamos entendiendo despacio. Ahora, ¿se dan cuenta que la belleza de que ya podemos entenderle el idioma de otra forma? Y es muy profundo cuando ya empiezo a entender el idioma con el cual me está hablando. Le está hablando a un solo hijo, que es el que cree que está soñando con todo lo demás, aunque está ahí arriba en el dibujito, y que lo único que tiene que hacer es despertar. Pero para eso tiene que reconocer que ha perdonado a toda la filiación, a todos los hermanos. Con uno alcanza, lo que pasa es que tiene que hablar de todos los hermanos, de la filiación, porque todos están en mi mente. Bueno, hay dos manitos levantadas. Karen. Gracias, Juan. Creo que ya me la respondiste, pero bueno, en el párrafo 3 dice, pues las percepciones, en la oración 5, no pueden ser parcialmente verdaderas.
bueno, no me queda muy claro por qué hace esa aclaración. Y para No sé si demostrarme que la sería- percepción verdadera es verdadera, o sea, la percepción del Espíritu Santo es verdadera, no puede ser un poco del ego y un poco del Espíritu Santo, es verdadera. Ok, Tengamos cuidado, como para no... todavía es ilusión, por eso hay que tener cuidado con el idioma en cuanto a la percepción verdadera, al mundo real, a la visión de Cristo. Todavía es del sueño, pero ya es un sueño que está tan cerca de la verdad que lo llama verdadero. El mundo real se llama Ok, mundo real porque está muy cerca de la realidad. O sea, bien, la creo que visión de Cristo es porque todavía aparentemente necesito visión, que no tiene nada que ver con la visión de los ojos del cuerpo, pero todavía es del sueño, porque todavía veo a otros hermanos separados en el mundo real, ¿no? Los veo perdonados, los veo todos iguales. Pero por eso hay que tener cuidado con las palabras. La llama verdadera, pero es la percepción del Espíritu Santo. Miren qué interesante, el otro día, a raíz de que empezamos de nuevo, dije, cada vez que se empieza el texto de nuevo, digo, voy a anotar todas las veces que hable de tal cosa. Y resulta que llegamos al capítulo 31 y me olvidé y no anoté nada. Esta vez lo hice con la percepción. A la percepción verdadera la llama, no tiene importancia, no anoten, no vale la pena. Percepción sana, percepción unificada, percepción imparcial, percepción elevada, percepción correcta, percepción fidedigna, percepción verdadera, percepción bondadosa, percepción milagrosa, percepción real, percepción total, mentalidad recta. Mentalidad recta es el Espíritu Santo, o sea, por eso quedó ahí un poco al final, porque no está puesta como percepción, pero es lo que me enseña el Espíritu Santo, que es la mentalidad. ¿Ven todas las formas que tiene de definir lo mismo? Por eso el problema del idioma con el curso. Ay, me confunde. Me está haciendo dar vuelta a la mente completamente. Como el gato y como la tortuga, como dice Elvia, con las patas para arriba. Creo que lo dijo. Bien. bien, gracias. Bueno, Gracias. otra cosa Sí. que ahorita con la pregunta de John me quedó clara es en lo que leímos al inicio, el despertar de la redención, dice, la percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan, es lo que crees, ¿no? Entonces, hace alusión a que primero tiene que vivir la Perdón, experiencia. Karen, un poquito más fuerte, por favor. Sí, bueno, Lo primero te lo entendí, al final ya se me perdía la voz. sí que bueno, al final creo que se tiene que vivir en la experiencia como viene en la oración 2, ¿no? La percepción se construye sobre la base de la experiencia y es lo que construye las creencias porque bueno, creo que ahí es donde... No te pude entender todo el concepto. Repite la pregunta, no tengo problema, a pesar no te preocupes tampoco por el especialismo de tu mascota. No, bueno, Quiere es que... figurar, no te preocupes. No, más bien no era como la aclaración que vi con lo que preguntó John. Un poquito más fuerte. Bueno, lo que noté fue que dice que la percepción solo se estabiliza hasta que las creencias se cimientan, es decir, que primero llega la experiencia de la percepción para poder ver lo que creo, o así entendí, con ese primer Y párrafo que no tiene mucha importancia la frase. De hecho, para creer realmente que lo que veo es verdad, tiene que estar estabilizado o algo así, pero no tiene mucha importancia. De hecho, yo creo que el mundo que veo está estabilizado, a pesar que se mueva, ¿no? Y todo ese asunto. Antes de Galileo estaba más estabilizado porque la Tierra estaba quieta, no se movía, estábamos todos más tranquilos. Después empezó a dar vuelta y ahí ya se nos puso todo. Pero bueno, a pesar de dar vuelta, está bastante estabilizada. Pongo un ejemplo así muy tonto para que se entienda, como que yo creo que estoy viendo cosas firmes y estabilizadas. Pero reitero que no es una frase que tenga tanta importancia. De hecho, si estoy viendo y percibiendo y creyendo que lo que estoy viendo es real es porque está estabilizado. Jenny.
Sí, Juan, en el 2, en el párrafo 2.2, ¿De viste qué que sección? empieza, ¿De la última? sí, de esta que estábamos, la 7. Dice, todo pensamiento, no, perdón, los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. El perdón. La única. Ahí va, eso te iba a preguntar. Eso es el perdón. Los únicos pensamientos no, dice los pensamientos amorosos que su mente percibe. Ese es el perdón. Sí, Ah, no hay eso quería otro saber. reflejo del amor en el mundo que no sea a través del perdón. Eso se guardan en el mundo real. ¿Eso qué? Esos están en el mundo real. Me dice en alguna parte que el Espíritu Santo los va guardando para mí, para que yo después los vea. Está. Gracias, Juan. Ahí está muy complicado. Yo no voy más de lo que dice porque es muy complicado. Porque de hecho lo único que es verdadero son las creaciones. Acá me dice bien claro, todavía son percepciones. Sí, Fíjate en la frase 3, siguen siendo percepciones sí, porque él todavía cree estar separado. Más son eternos porque son amorosos. sí, Entonces yo mucho más allá no voy. Pero dice bien claro que ahí esos son los que están en el mundo real. Por eso claro, en el mundo real solo hay pensamientos de amor. ¿Por qué? Porque solo es lo que se logró con el perdón, que es claro, la extensión del amor en el sueño. claro. Por eso dice más son eternos. Después de lo que se explicaba vos recién, ¿no? ¿Cómo? Esa parte que explicaba recién del mundo real, más son eternos, que sigue Sí, ahí en el 4. sí. Está. Gracias, Juan. Gracias a vos. Bueno, seguimos entonces en el último párrafo. Percibir la bondad, si no me equivoco, me falta eso, ¿no? Yo quería aclarar que hay que tener mucho cuidado porque en la dualidad hay bondad y maldad, bueno y malo, pero acá se está refiriendo a lo verdadero y a lo falso. No le queda más remedio que usar palabras de la dualidad. Recién lo aclaró, ¿no? Más arriba. Habló de lo falso y de lo verdadero, sí. Sí, en el párrafo 2. Percibir la bondad no es conocimiento. Recordemos que el conocimiento es exclusivo del ámbito del cielo, para el que no lo sepa, más negar lo opuesto a la bondad, negar la maldad, lo voy a poner así para que se entienda más fácil, te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Recuerdo que el tema se llama la condición de la realidad. Me está poniendo una condición para que me dé cuenta que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones. Y hasta que no lo hagas, no sabrás que ya dispones de él. El Hijo de Dios es perfecto, nunca perdió lo que el Padre le dio. Tengo el conocimiento, no recuerdo que lo tengo. No tengo conciencia de que lo tengo. Por eso me dice que hasta que no satisfaga las condiciones del conocimiento, no voy a saber que ya lo tengo. La condición que me puso hasta ahora es negar lo opuesto a la bondad, negar lo opuesto a lo verdadero, negar las ilusiones. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú, y estas creencias constituyen el mundo que percibes. Ahí John te aclara más. Las creencias que interpuse constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó. Lo que yo fabriqué es el mundo que veo. Y de este modo no sabes cuál es la diferencia. Perdón, a ver. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó, y de este modo no sabes cuál es la diferencia en lo que tú has fabricado y lo que tú has creado. En el sueño fabrico, en la realidad creo
igual que el Padre. Por eso me dice que no sé cuál es la diferencia, no sé cuáles son mis creaciones. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado, todavía es percepción, todavía es ilusión, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. ¿Cuándo lo fabriqué el mundo real? Cuando perdonaba a los hermanos. Vuelvo a insistir con eso, porque sigue siendo percepción o ilusión. Es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Insisto acá, cuidado, porque el mundo real sigue siendo ilusión, sigue siendo percepción. Pero ¿qué pasó? Está formado con pensamientos verdaderos, que son los pensamientos de amor. Por eso me dice que la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Yo fabriqué el mundo que percibo, el mundo que vemos, ¿no? El de todos los días. A medida que perdono, voy fabricando el mundo real. Cuando yo reconozco ese mundo como lo único que hay y que el otro no era nada, ¿por qué este sí puede ser verdad? En el sentido de que me está diciendo que parecería que es verdadero, porque se fue armando en función de los pensamientos de perdón. Está muy cerca de la verdad, por eso lo llama, dice como que fuera verdad. De todas formas, algo que tengo que aclarar y que me olvidé decir, el mundo real dura un instante. No me voy a quedar ahí 5 reencarnaciones. Dura un instante, el instante santo. Cuando la mente llega a ese estado, lo único que le falta es despertar a la realidad y se acabó todo el problema. Pero tiene que tener ese paso intermedio, como dijimos antes, para hacer un equilibrio y que la mente no le dé tanto miedo el pasaje en su viaje de retorno al cielo. Bien, del 8 voy a leer solamente un poquito porque es un poco largo. Después, si es necesario, lo podemos retomar desde el principio, si hace falta, y si no, continuamos, lo vemos. El problema y la respuesta. Este curso es muy simple. Quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. ¿Pero crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías, porque yo creía que el mundo que veía todos los días era la realidad, el que estoy viendo ahora. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Por eso, fíjense, yo no me acordaba que esto estaba acá cuando comenté recién que el mundo real dura un instante. Ahí me doy cuenta que es verdad, cuando llego ahí, solamente ahí. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero.
Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transferencia de toda percepción en conocimiento. Es una repetición de lo que dijimos antes, ¿no? En el estado del mundo real, un paso más, todo lo que es percepción se transforma en conocimiento en el estado del cielo. La mente llegó ahí en un sueño de paz y despierta a la paz. Eso es lo que me está diciendo, nada más. Vieron que fue muy claro que dijo, dejarás incluso de ver el mundo real, porque era parte del sueño todavía. La Biblia os dice que os volváis como niños, los niños reconocen que no entienden lo que perciben y, por lo tanto, preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si tú le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú desprecias. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. Voy a ser más simple como es mi costumbre. Mientras crea que un hermano es culpable, no necesito ninguna otra aclaración. Porque el mundo que veo es real, ¿no? Es lo mismo. Pero fui directamente al meollo del curso para que sea más simple. Cuando empiezo a estudiar el curso y el Espíritu Santo entendió que le acepto que me reinterprete mis percepciones, me empieza a enseñar que mi hermano no es culpable, sino que es el Hijo de Dios inocente a través del proceso del perdón. Mientras no me haga falta, estoy tranquilo pensando que la culpa la tiene todo el mundo. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes, ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ningún guía. De lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las percepciones son algo que se aprende y ya dispone de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues tú que no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. Karen. Bueno, en la oración 2, ninguno de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Eso es porque Necesito que hables más fuerte, por favor, porque queda grabado después muy suave.
Bueno, Tienes que estoy acercarte hablando o fuerte. alzar la voz. Bueno, a ver si así ya se escucha mejor. Oración 2. Ni uno de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Eso es porque en el cielo hay conocimiento. Está mezclado con la ilusión, no hay, no me viene. Entiendo la frase, pero no me viene cómo hacer para transmitirte. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Está todo mezclado, ilusión y verdad. O sea, el hermano es verdadero en cuanto a hermano, hijo de Dios, pero yo lo percibo culpable y ahí hay una muestra de que está mezclada la verdad con la ilusión. Otra cosa no se me ocurre. Creo que con eso ya me quedó muy claro, Juan. Gracias. Gracias a ti. John. Hay una parte de acá que dice, reconoce esto, pero no lo aceptes, ¿no? Dice, de lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Sí. Esta frase, reconoce esto, pero no lo aceptes, me Sí, hace ruido en el sentido. Sí, está claro. Está claro para mí. Después, como dije antes, de entender un poco el idioma más profundamente. Lo único que se puede entender es el amor, me dice el curso. Por eso dice el entendimiento es tu herencia. El amor es mi herencia. Nada de la percepción es herencia mía. La percepción fue toda sueño, tanto la errónea como la verdadera. El mundo real quedó atrás una vez que despierto. Reconoce esto, porque fíjate, de lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir. O sea, primero tengo que hacer el camino de salida del sueño, pero no lo reconozco, no lo aceptes. A ver si es más claro así. Haz el camino de salida del sueño, pero no lo aceptes. Tu herencia es el amor. Nunca dejaste de estar en el cielo con el Padre, nunca dejaste de ser el amor del Padre, nunca te equivocaste. El Hijo de Dios es perfecto. O sea, reconoce que aparentemente estás haciendo un camino en el cual tienes que cambiar la percepción errónea por la verdadera. Pero no lo aceptes sería una forma de decir, no te quedes ahí. Despierta para darte cuenta que nunca hubo camino, nunca hubo milagro, nunca hubo perdón, nunca hubo curso de milagro ni charla de Zoom. ¿Entiendes? O sea, Sí, ¿por qué me animo a decirte eso? Perdón. Porque me está diciendo, el amor es tu herencia, el entendimiento es tu herencia. Lo único que importa es que te des cuenta que eras el amor de Dios que no cambió nunca. ¿Me ibas a decir algo? Lo que me confundía es que yo entendía que reconocer llevaba inmediatamente a una aceptación. Lo que reconoces es aquello que tú aceptas. Esa era mi idea, ¿no? Pero acá me voló la cabeza cuando me dijo lo contrario. Es que son frases, como te dije antes, que hay que ir descifrando cuando uno va entendiendo el idioma. Estoy haciendo un camino con un guía, pero aún así, que el Espíritu Santo es verdadero, porque está creado por el Padre, no es mi guía. O sea, me animo a decirlo así, porque en alguna parte dice que la función del Espíritu Santo es simbólica, no está haciendo absolutamente nada. Y eso solo se puede entender cuando uno entiende que el perdón no hace nada, que lo dice bien claro en la definición del perdón, es tranquilo, sosegado y no hace nada. Porque solo me está mostrando que con soltar las ilusiones se acabó el perdón. Y el milagro también hace lo mismo, le muestra a la mente que lo que ve es falso, no hace nada. En alguna parte que no me acuerdo dónde es, dice el milagro no hace nada. Entonces, el Espíritu Santo que me trae el curso de milagro, me trae el perdón, que me trae el milagro, no hace nada. ¿Por qué? Porque lo dice bien claro, su función es simbólica. Si fuera cierta, estaría haciendo un camino de la mano de Él. Y sería cierto el camino. Sería real el camino de vuelta al cielo. Si el camino de vuelta al cielo sería real, la separación del Padre sería real. Y el tiempo sería real, porque el camino hay que hacerlo
con un tiempo, y el espacio sería real, porque estoy recorriendo un camino. Por eso me dice que no lo reconozca, porque no es necesario. Solo el entendimiento es mi herencia. Es una frase muy importante que hay que recordarla, que es: solo el amor se puede entender. Por eso el sueño no se puede entender, por eso el conflicto no se puede entender. A mí me encantó cuando descubrí también que me dice: el ego es conflicto y el conflicto no se puede entender. Por eso no hace falta entender nada del sueño. Por eso no hace falta analizar los problemas del sueño, buscarles respuestas, buscarles soluciones, buscar la causa anterior en mi abuelo, en mi bisabuelo. No vale la pena. El conflicto no se puede entender. Lo único que hay que hacer es soltarlo. Una vez que lo miro, el conflicto en la mente, lo suelto. Que es el proceso del perdón, ¿no? Lo único que pide que vaya a la mente. ¿Qué hay? Odio, lo suelto. ¿Qué hay? Confusión, la suelto. Angustia, la suelto. Es todo lo mismo, porque es todo miedo, nada más. La única emoción es el miedo, que se divide en millones de ramificaciones, ¿no? Dentro del sueño. Pero no vale la pena, no hace falta entenderlas, porque no se pueden entender. Solo hay que mirarlas y soltarlas. Por eso es tan simple el curso. Porque no me pide ningún sacrificio, ni que haga absolutamente nada, excepto ese proceso aparente de mirar la ilusión y soltarla. Si estoy soltando una ilusión, no suelto nada, porque no hay nada, pero me pide que mire la ilusión. Por eso tantas veces me insiste con que mire al miedo. Me aclara que no es nada, pero lo tengo que mirar de frente, porque al mirarlo de frente es la única forma que me puedo dar cuenta de que no es nada. Y eso es un poco lo que está diciendo acá, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Muy buenas las preguntas así, porque así es como vamos deshaciendo y mostrando que siempre está diciendo lo mismo, pero que para llegar a ese entendimiento de que siempre dice lo mismo hay que ir descifrando la frase, descifrándola de acuerdo al idioma. No quiere decir eso que me tenga que quedar todo el día con una frase. Yo cuando lo estudiaba al principio lo pasaba de largo y volvía y lo pasaba de largo. Algunas trataba de entender y otras hasta que en un momento la mente sola va entendiendo. Es más, como dije antes, hubo muchas frases que las entendí recién acá al hablarlas o al hablarlo con ustedes, a pesar de haberlas leído muchas veces. El otro día descubrí una, sigue siendo así, y va a seguir siendo así, sí. A ver si la puedo ubicar, un segundo más. La pegué en mi perfil personal, algunos lo habrán visto, no importa. Pero la puse ahí para no olvidarme, Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. Creo que la leímos el otro día. Sí, es del tema 5 del capítulo 11. ¿Cómo aprendiendo lo que es el miedo? ¿Ven? Ahora, no me quiero adelantar. La respuesta a eso está en el principio del capítulo 12, que nos va a tocar probablemente la próxima vez. La respuesta a esa misma frase, pero solamente aprendiendo lo que es el miedo. Pero el miedo no es nada, ¿por qué me pide que lo aprenda? Es otra forma de decirme que lo mire. ¿Por qué? Porque al mirarlo y darme cuenta que no es nada, puedo por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. Esto viene a colación de lo que significa entender el idioma. Esta frase la acabo de descubrir ahora, la vez que lo leímos, la charla pasada o la anterior. ¿Qué pasa? Como la idea general ya lo tengo, no me causa tanta... pero sí me sigue sorprendiendo cómo puede ser que antes no hubiera tenido esta frase presente para aclarar más cuando surge el tema del miedo, ¿no? De aclarar lo que significa el miedo y todo eso. Bien, Mar. Hola, buenas noches. Yo, más que una pregunta, era a propósito de que estabais hablando de esto, pues te quería compartir sobre el miedo, de cuando yo identifico que estoy crucificando a un hermano o pienso que un hermano me crucifica a mí y automáticamente
lo identifico y se lo digo al Espíritu Santo, se me queda una culpa, me quedo, es el miedo, ¿no? El sentirme culpable, decir, ostras, qué película me he montado, ¿no? Que Perdón, es este perdón. miedo, Se te genera la culpa después de haberlo descubierto. me da, sí, me genera culpa, decir, ¿cómo he podido yo pensar así? Me siento... Entonces, esto me produce mucho miedo, llegar a ese momento, el identificar, ostras, acabo de crucificar a un hermano por una película mía, ¿no? Y entonces me genera mucho miedo. Digo, pues, ¿de qué soy capaz? Pero no, ¿por Esto qué es, no vas a sacarle las espinas y los clavos? Y está ahí. claro, claro, pero luego yo me siento mal por eso. El miedo mío es ese, el decir, ostras, ¿de qué he No, no, sido no, capaz? hay algo que no entiendo, hay algo que no entiendo. Yo agarro a un No hermano y lo entiendo. crucifico. Ahí armo una cruz de madera y crucifico a un hermano. Y después me agarra, le explico al Espíritu Santo lo que hice y me agarra la culpa. Pero el hermano sigue crucificado. No, ya no. Ah, No, lo yo bajaste primero. sí, yo me he Vamos, dado vamos a cuenta. hablar así bien claramente para que se entienda. Lo crucifiqué, me di cuenta y lo bajé. Ese sería el razonamiento. Y después me agarra la culpa. A mí me agarra la culpa. Y por eso es mi miedo es ese, el no tener que hacer esto. O sea, el entregarlo al Espíritu me da miedo porque luego me coge culpa de decir, ¿pero de qué soy capaz? ¿De haber crucificado así a mi hermano? Pero claro, me tengo que enfrentar a eso, ese es el miedo para mí, ¿eh? ¿Te acuerdas de los pasos del perdón? No, no me acuerdo. El primero era mirar en la mente y el segundo soltar. O sea, lograste mirar qué pasó, pero te faltó Sí, soltarlo, porque no pasó nada. exacto, exacto. El Hijo de Dios no puede ser crucificado, o sea, que era una idea errónea en la mente. Necesito verla para darme cuenta que es errónea. Pero ¿qué falta? Falta soltarla. ¿Sabes por qué no la soltamos? ¿Por qué? Y porque ahí viene otro hermano que quiero crucificar. Ya está llegando. Todos pasan por la mente, no hay problema, no hace falta que venga nadie, pero como quiero seguir quedándome en el sueño, la única forma es seguir proyectando culpa. Entonces la mente no suelta el problema. Ya entendió que tiene que verlo, pero ¿por qué? Es muy simple, la culpa proyectada afuera o proyectada sobre mí es la misma, porque la culpa, no te olvides que no abandona la mente. ¿Recuerdas eso? Las ideas no abandonan la fuente. Yo creo que crucifiqué a otros, no crucifiqué a nadie. Yo tengo odio a un hermano, vamos a hacerlo más fácil. Lo estoy crucificando con el odio. El otro está ahí, hace su vida, no olvídense de la cruz de madera y toda la historia. Ahora vamos a hacerlo más simple. El odio está en mi mente, yo creo que con eso lo crucifico a él. No hago nada, el odio sigue estando en mi mente. Con el curso, como empiezo a darme cuenta que estoy haciendo eso aparentemente, la culpa la empiezo a reconocer en mi mente y ahí me viene la culpa a mí. Si la Sí, culpa no abandona la mente, porque la idea de culpa no puede abandonar la mente que la piensa, porque las ideas no abandonan su fuente, que yo vea la culpa en mi hermano o la vea en mí es lo mismo. No cambió nada, Mar. Por eso te dije que faltaba soltarlo. Faltaba ujú, darme ya, cuenta que no pasó nada, porque la culpa es ilusoria, y soltarla. ajá, Falta el soltarlo, pero por eso te dije, no soltamos porque queremos quedarnos crucificando a hermanos o crucificándome a mí mismo, es lo mismo, porque hay una lección que dice es solamente a mí mismo a quien crucifico, en un hermano, ¿no? Es a mí sí, mismo, porque la culpa está en mi mente y no la puedo soltar, no la puedo trasladar a otro, es imposible. Las ideas no abandonan su fuente, esa frase es fundamental. Pues se aplica ah, para la culpa ilusoria, se aplica para el hijo con el padre. El hijo es un pensamiento en la mente del padre. El hijo no puede abandonar la mente del padre, porque las ideas no abandonan su fuente. El padre pensó al hijo y ese pensamiento está en la mente del padre. La frase va para los dos niveles, para la culpabilidad en el sueño y para la realidad en el cielo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que por más que quiera no puedo presentar la culpa, digo, bueno, ¿y para qué quiero esto? Lo suelto. Me sirve si se la puedo presentar al otro y así me quedo tranquilo. La culpa es del otro. Que haga lo que claro, no puedo. Entonces, bueno, es una forma más de darme cuenta de que fabriqué algo que no sirve para nada. O lo único que hago es crucificarme a mí mismo con la culpa. Por eso te digo sí, que lo único que falta ahí es soltar. Hemos hablado muchísimas veces que el segundo paso es más difícil que el primero y que por eso normalmente
falta Bien. darlo, porque no queremos soltar eso, porque después de eso viene el reconocimiento de que lo único que me falta es dar el último paso para entrar al cielo, y como sigo teniéndole miedo a la verdad, al amor, al Padre, a mi propia identidad, me sigo queriendo quedar en el sueño. Es eso nada más, es verlo, es reconocerlo y soltarlo, nada más. Es muy simple, el curso es muy simple. Sí. Acabamos de leer el tema 8, este curso es muy simple. Quizás piense que no necesitas un curso que te enseña que solo la realidad es verdad. Bueno, y en la sección anterior estás haciendo interpretaciones contra el curso, por eso no crees lo que dice. Bueno, eso lo leímos también. Pero justo acá dijo, este curso es muy simple. Porque me enseña eso, que solamente tengo que ver la realidad. Ahora, ¿qué pasa? La realidad es que mi hermano es inocente, ese es el gran problema. La verdad es esa. Y yo no lo quiero aceptar. Porque por eso me dice, ¿crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, donde ahí voy a ver a todos los hermanos, me voy a dar cuenta que no creía eso. No creía que la realidad era verdad. Yo creía que mi hermano era culpable y bueno, eso es lo que tengo que reconocer. Para poder llegar al mundo real y darme cuenta que solo la realidad es verdad. Eso es todo. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Bueno, llegamos hasta aquí entonces hoy. No sé si alguien quiere aclarar algo más o agregar algo. Elvia. Juan, aquí en el párrafo 3, renglón 5, tu mayor necesidad es aprender a percibir. Percepción verdadera. Porque dice que no nos hemos, que no me he enseñado bien a mí mismo, ¿verdad? Porque fabriqué un mundo que veo, que percibo y creo que es verdad. Me Ah, enseñé mal, me enseñé que el mundo es real, me enseñé que los hermanos son culpables, me enseñé conflicto con la percepción errónea. Por eso me dice, tengo que aprender a percibir. con el maestro. Dice, Con la percepción verdadera, empiezo a ya percibir a los dispones de un hermanos maestro. inocentes. ¿Cómo? Empiezo a percibir que los hermanos son inocentes. Ahí empiezo a usar la percepción verdadera. ¿Cómo lo hago? Con el perdón. Ujú. Muy Entonces bien. ahí cambia todo. Pero no lo aceptes, porque la única realidad es el cielo, ¿no? O sea, vuelvo a Sí, insistir sí. porque enseguida llega la frase que preguntó. Aplícalo, pero no te quedes ahí, porque si no te vas a quedar en el mundo real pensando que hay que quedarse ahí. Hay mucha gente que enseña el curso diciendo que hay que llegar hasta ahí y quedarse ahí, ¿no? Pero ya aclaró recién muy bien que dura un instante. Pues si no, la tentación sería quedarse en el mundo real. Muy Sigue bien. siendo un mundo separado, ¿no? No tiene sentido. Pero ¿entiendes lo que quiere decir la necesidad de aprender a percibir? Aprender a percibir con otra percepción. Hasta ahora no. Proyectaba ilusiones y las percibía creyendo que eran reales. Y eso es nada, es no hacer nada. Ajá. En algún momento dijo antes, no me acuerdo dónde, que no estábamos haciendo nada cuando percibíamos el mundo. Los pensamientos no eran verdaderos. Ahora empiezan a ser verdaderos porque tienen el reflejo del amor que es el perdón. Perdón. Muy bien. Gracias, Juan. Gracias por la pregunta.